Pide un deseo, dijo el millonario con una sonrisa tranquila. Ella cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió, él ya estaba de rodillas frente a ella. Sorpresa, silencio y una promesa que nadie vio venir. El sol de Polanco caía despiadadamente sobre las calles de la Ciudad de México cuando Sofía Mendoza salió corriendo de la estación del metro. Sus zapatos gastados resonaban contra el pavimento mientras revisaba obsesivamente su reloj. Llegaba tarde, otra vez. El uniforme de su trabajo en la cafetería ya mostraba las manchas del turno matutino, y su cabello castaño se escapaba del moño improvisado que había hecho esa mañana. «Por favor, que no haya llegado el jefe», murmuró mientras esquivaba a los transeúntes que caminaban con la parsimonia típica de quien no tiene prisa. Sofía tenía 24 años y 2 trabajos. Por las mañanas servía café y pasteles en Dulce Amanecer, una pequeña cafetería en la colonia Roma Norte, y por las tardes limpiaba oficinas en uno de los rascacielos más exclusivos de Santa Fe. No era la vida que había soñado cuando estudiaba administración de empresas, pero las facturas no se pagaban solas, y su madre necesitaba los medicamentos para la diabetes. Al doblar la esquina de la avenida Álvaro Obregón, chocó violentamente contra algo sólido, o más bien, contra alguien. «¡Ay, Dios mío, lo siento mucho!», exclamó mientras veía cómo los papeles del extraño volaban por todos lados como confeti en el viento. El hombre era alto, vestía un traje de 3 piezas que probablemente costaba más que el salario de Sofía en 3 meses. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y cuando la miró con esos ojos verde esmeralda, ella sintió que el mundo se detuvo por un segundo. «No se preocupe», dijo él con una voz profunda y tranquila, mientras se agachaba para recoger los documentos. Su acento tenía un dejo particular, como si hubiera vivido en muchos lugares. Sofía se arrodilló inmediatamente para ayudarle, sus mejillas ardiendo de vergüenza. «De verdad lo siento, iba corriendo y no vi...», comenzó a balbucear. «¿Hacia dónde tiene tanta prisa?», preguntó él, y cuando sus miradas se encontraron de nuevo, Sofía notó una sonrisa genuina en sus labios. «Al trabajo. Llego tarde y mi jefe...». Sofía se detuvo. ¿Por qué le estaba contando su vida a un completo extraño? El hombre terminó de recoger los papeles y se incorporó, ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse. Su toque fue firme pero gentil. «Alejandro Santibáñez», se presentó. «¿Y ustedes?» «Sofía Mendoza», respondió automáticamente, hipnotizada por la intensidad de su mirada. «Sofía», repitió él, como si estuviera probando cómo sonaba su nombre. Un nombre hermoso. El corazón de Sofía se aceleró. Este hombre no era como los clientes habituales de la cafetería o los ejecutivos antipáticos de las oficinas. Había algo diferente en él, una presencia que la hacía sentir nerviosa y emocionada al mismo tiempo. «Tengo que irme», dijo finalmente, recordando que su jefe ya estaría furioso. «Claro», Alejandro asintió. «Pero antes...». Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una tarjeta de presentación dorada. «Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, no dude en llamarme». Sofía tomó la tarjeta con manos temblorosas. «Alejandro Santibáñez, CEO, Grupo Empresarial Santibáñez». La dirección era de una de las torres más lujosas de Santa Fe. «Gracias», murmuró, guardando la tarjeta en su bolso como si fuera un tesoro. «El placer fue mío, Sofía Mendoza», dijo él, y algo en la forma en que pronunció su nombre completo hizo que sintiera mariposas en el estómago. Ella echó a correr de nuevo, pero esta vez no solo por llegar tarde al trabajo, sino porque necesitaba alejarse de esos ojos verdes que parecían leer su alma. Alejandro Santibáñez observó la figura de Sofía hasta que desapareció entre la multitud de la avenida. Algo en esa mujer lo había impactado de una manera que no podía explicar. Tal vez fue la sinceridad en sus disculpas o la forma en que sus ojos castaños brillaron cuando se sonrojó. O quizás fue simplemente que había sido la primera persona en meses que no sabía quién era él. A sus 32 años, Alejandro había heredado uno de los imperios empresariales más grandes de México. Hoteles de lujo, desarrollos inmobiliarios, inversiones internacionales. Su nombre aparecía regularmente en las revistas Forbes y Expansión. Las mujeres lo buscaban por su dinero, los hombres por sus contactos
y los medios por sus declaraciones. Pero Sofía Mendoza había tropezado con él literalmente, y no había mostrado ni rastro de reconocimiento. Su chofer, Roberto, lo esperaba junto al Mercedes negro. ¿Todo bien, señor Santibáñez?, preguntó el hombre de 60 años que había trabajado para la familia durante 2 décadas. Sí, Roberto. Solo un encuentro inesperado. Alejandro se acomodó en el asiento trasero del auto. ¿Sabes qué cafeterías hay en la Roma Norte? Roberto lo miró por el espejo retrovisor con curiosidad. Varias, señor. ¿Busca alguna en particular? Una que se llama Dulce Amanecer, dijo Alejandro, recordando el logo bordado en el uniforme de Sofía. Ah, sí. Es una cafetería pequeña, familiar. Mi esposa compra ahí los pasteles para los cumpleaños. Roberto hizo una pausa. ¿Puedo preguntar por qué le interesa? Alejandro sonrió. Roberto era más que un empleado. Era casi un padre para él desde que el suyo había muerto 5 años atrás. Curiosidad, respondió simplemente. El resto del camino hacia las oficinas del Grupo Santibáñez transcurrió en silencio. Alejandro revisó los contratos que había estado llevando cuando Sofía chocó contra él, pero su mente seguía regresando a esos ojos castaños y a la forma en que ella había pronunciado su nombre, como si fuera algo precioso. Al llegar a la Torre de Cristal de Santa Fe, su asistente personal, Mónica, lo esperaba en el vestíbulo con una tablet llena de recordatorios. Buenos días, señor Santibáñez. Tiene una junta con los inversionistas japoneses a las 10, almuerzo con el gobernador a las 2 y la inauguración del hotel en Cancún a las 7 de la noche. También llegaron los contratos de... Mónica, la interrumpió Alejandro mientras caminaban hacia el elevador privado. Cancela el almuerzo con el gobernador. Señor, Mónica lo miró sorprendida. Alejandro nunca cancelaba reuniones importantes. Dile que surgió un imprevisto. Programa la cita para la próxima semana. El elevador se detuvo en el piso 45, donde se encontraba la oficina principal. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, desde los rascacielos de Polanco hasta las montañas que rodeaban el valle. Alejandro se dirigió hacia su escritorio de caoba, pero en lugar de revisar los documentos pendientes, sacó su teléfono y buscó información sobre Dulce Amanecer. La cafetería tenía buenas reseñas en Google, fotos de pasteles caseros y café de especialidad. En la sección acerca de leyó negocio familiar desde 1987. Atendido por sus propios dueños, ofrecemos el sabor auténtico de México en cada taza. Por primera vez en años, Alejandro sintió curiosidad genuina por algo que no estaba relacionado con balances financieros o estrategias de mercado. Quería saber más sobre Sofía Mendoza. Quería saber qué la hacía correr con tanta prisa por las calles de la Roma Norte, qué la hacía sonreír, qué la preocupaba, y sobre todo, quería volver a ver esos ojos castaños que habían logrado lo imposible, hacerlo olvidar, aunque fuera por un momento, quién era Alejandro Santibáñez. 3 días después del encuentro, Sofía seguía pensando en el hombre del traje. La tarjeta dorada permanecía guardada en su cartera, y aunque había buscado su nombre en internet, no se atrevía a llamarlo. ¿Qué le diría? «Hola, soy la chica torpe que te tiró los papeles». Era jueves por la mañana y la cafetería Dulce Amanecer estaba inusualmente tranquila. Don Fernando, el dueño, limpiaba las mesas mientras su esposa, doña Carmen, organizaba los pasteles en la vitrina. Sofía aprovechó el momento de calma para estudiar. Había decidido retomar las clases nocturnas para terminar su carrera, aunque eso significara dormir aún menos. La campanilla de la puerta sonó, y Sofía levantó la vista automáticamente para saludar al cliente. Se le cayó el libro al suelo. Alejandro Santibáñez estaba parado en la entrada, luciendo completamente fuera de lugar, con su traje impecable en la cafetería de paredes de talavera y mesas de madera rústica. Sus ojos verdes recorrieron el local hasta encontrarla. «Buenos días», dijo con esa sonrisa que había estado persiguiendo a Sofía en sus sueños. «Buenos días», tartamudeó ella agachándose rápidamente para recoger el libro. «Administración financiera para pequeñas empresas», leyó él cuando ella lo puso sobre el mostrador. «¿Estudiando?», preguntó Alejandro, acercándose al mostrador. «Sí, bueno, intento terminar mi carrera». Sofía se alisó nerviosamente el delantal. ¿Qué lo trae por aquí?».
Tenía curiosidad por el mejor café de la Roma Norte, respondió él, aunque ambos sabían que esa no era toda la verdad. Y quería disculparme apropiadamente por el otro día. ¿Usted disculparse? Pero si fui yo quien lo tiró. Sofía soltó una risa nerviosa. Aún así, Alejandro se apoyó ligeramente en el mostrador. Me gustaría invitarla a un café. Aquí mismo, si le parece bien. Sofía miró hacia la cocina donde doña Carmen fingía no estar escuchando cada palabra de la conversación. Yo estoy trabajando, murmuró. Carmen, ¿verdad? Alejandro se dirigió hacia la mujer mayor con una sonrisa encantadora. ¿Sería posible que Sofía tomara un descanso de 15 minutos? Doña Carmen salió de la cocina secándose las manos en el delantal, evaluando al elegante extraño con ojos expertos de madre mexicana. ¿Y ustedes? Preguntó con esa franqueza directa que caracterizaba a las mujeres de su generación. Alejandro Santibáñez, señora, un admirador del trabajo de Sofía, respondió él, y Sofía sintió que sus mejillas se encendían. 15 minutos, concedió doña Carmen, pero su tono dejaba claro que estaría observando. Alejandro eligió una mesa junto a la ventana que daba a la calle. Sofía se sentó frente a él, súbitamente consciente de su uniforme sencillo y de sus manos manchadas de café. ¿Qué estudia exactamente?, preguntó él señalando el libro. Administración de empresas. Sofía jugueteó con la servilleta. Me faltan 3 semestres. Tuve que pausar mis estudios cuando mi papá se enfermó. Algo en el tono de Sofía hizo que Alejandro se inclinara ligeramente hacia adelante. ¿Se encuentra mejor?, preguntó con genuina preocupación. Él falleció hace 2 años. Sofía bajó la mirada. Cáncer. Los gastos médicos fueron difíciles. Lo siento mucho, dijo Alejandro, y la sinceridad en su voz hizo que Sofía lo mirara de nuevo. ¿Es por eso que tiene 2 trabajos? Sofía asintió. Mi mamá tiene diabetes y los medicamentos son caros. Trabajo aquí en las mañanas y limpio oficinas en las tardes. Hizo una pausa. No sé por qué le estoy contando todo esto. Porque a veces es más fácil hablar con un extraño, respondió Alejandro. Y porque yo pregunté. En ese momento, doña Carmen se acercó con 2 tazas de café humeante y un plato con conchas recién horneadas. Por la casa, anunció, pero sus ojos no se apartaron de Alejandro. Gracias, señora. Huele delicioso. Alejandro probó el café y su expresión mostró sorpresa genuina. Este es realmente excepcional. Doña Carmen se hinchó de orgullo. Receta familiar. Café de Chiapas tostado especial, explicó antes de regresar al mostrador, claramente complacida. Sofía observó cómo Alejandro interactuaba con naturalidad, sin el aire de superioridad que esperaría de alguien que claramente tenía dinero. Su curiosidad finalmente pudo más que su timidez. ¿A qué se dedica usted, señor Santibáñez?, preguntó. Alejandro, por favor. Él sonrió. Y me dedico a los negocios. Principalmente hotelería y desarrollo inmobiliario. Era una versión muy resumida de la verdad, pero no quería asustarla con la realidad de su imperio empresarial. Debe ser interesante, comentó Sofía, aunque no tenía ni idea de lo que eso realmente implicaba. Los 15 minutos pasaron como 5. Hablaron sobre la ciudad, sobre los cambios en la Roma Norte, sobre los libros que a ambos les gustaban. Alejandro descubrió que Sofía leía todo lo que caía en sus manos, desde novelas románticas hasta biografías de empresarios. Sofía descubrió que Alejandro había vivido en Nueva York y Londres, pero que México siempre había sido su hogar. Cuando llegó el momento de que Sofía regresara al trabajo, Alejandro se puso de pie. Ha sido inesperadamente agradable, dijo, dejando un billete de 200 pesos sobre la mesa por 2 cafés que costaban 40. Es demasiado, protestó Sofía. Es por la compañía excepcional, respondió él. ¿Podría volver mañana? Sofía sintió que su corazón se saltaba un latido. Sí, estaré aquí. Alejandro salió de la cafetería, pero se detuvo en la puerta y volteó. Sofía, su sueño de terminar la carrera, no lo abandone. Algunos sueños merecen la pena ser perseguidos. Y con esas palabras, desapareció en la multitud de la avenida Álvaro Obregón, dejando a Sofía con el corazón acelerado y la extraña sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa misma tarde, Sofía llegó al edificio corporativo de Santa Fe,
donde trabajaba como parte del equipo de limpieza nocturna. Mientras el elevador la llevaba al piso 30, no podía dejar de pensar en la conversación con Alejandro. Había algo en él que la intrigaba, la forma en que realmente escuchaba cuando ella hablaba, como si sus palabras fueran importantes. El piso 30 albergaba las oficinas de Innovación Digital, una empresa de tecnología que siempre estaba desierta cuando Sofía llegaba. Le gustaba trabajar ahí porque era silencioso y podía escuchar música mientras limpiaba. Esa noche, sin embargo, su mente estaba demasiado ocupada como para concentrarse en los podcasts que solía escuchar. Mientras pasaba la aspiradora por los cubículos, recordaba cada detalle de la conversación. La forma en que Alejandro había probado el café como si fuera la primera vez que probaba uno bueno. Cómo había escuchado la historia de su padre sin mostrar lástima, solo comprensión. Y especialmente cómo había dicho que no abandonara sus sueños. No se dio cuenta de que no estaba sola hasta que escuchó una voz masculina detrás de ella. «Perdón, trabaja aquí en las noches». Sofía se sobresaltó y se volteó rápidamente, quitándose los audífonos. Un hombre joven, quizás de su edad, la observaba desde la entrada de una oficina que creía vacía. Llevaba jeans y una camiseta, y su cabello rojizo estaba despeinado como si hubiera estado pasándose las manos por él. «Sí, soy del equipo de limpieza», respondió Sofía, apagando la aspiradora. «Perdón si la molesto. No sabía que había alguien aquí». «No, no me molesta para nada. Soy Miguel Herrera». El hombre se acercó con una sonrisa amigable. «Soy programador aquí. A veces me quedo tarde cuando tengo que cumplir fechas límite». «Sofía Mendoza», respondió ella, relajándose un poco al ver que él parecía genuinamente amable. «Sofía, creo que trabajas también en Dulce Amanecer, ¿verdad? He ido algunas veces. Hacen el mejor café con leche de la zona». La sorpresa de Sofía debe haber sido evidente porque Miguel rió. «Mi oficina está justo aquí enfrente. A veces te veo llegar por las mañanas cuando vengo muy temprano a trabajar». «Ah, sí», Sofía sonrió. «2 trabajos, ya sabes cómo es». Miguel asintió comprensivamente. «Te entiendo. Yo también tuve que trabajar en 2 lugares cuando empecé en la programación. ¿Estudias algo más?» «Administración de empresas, aunque voy un poco lenta», admitió Sofía. «¡Qué genial! Yo estudié ingeniería en sistemas. Si alguna vez necesitas ayuda con algo de tecnología para la escuela, con gusto te echo la mano». Sofía sintió una calidez genuina en la oferta de Miguel. Era diferente de la intensidad que había sentido con Alejandro, más cómodo, más familiar. «Gracias, es muy amable de tu parte. ¿Quieres un café? Tengo una cafetera en mi oficina y la verdad es que necesito un descanso. He estado programando desde las 2 de la tarde». Sofía miró su reloj. Eran las 10 de la noche y técnicamente tenía un descanso de 15 minutos. «Está bien, pero solo unos minutos». La oficina de Miguel era un caos organizado. 3 monitores mostraban líneas interminables de código. Había latas de refresco vacías apiladas en una esquina y post-its de colores cubrían una pared entera con notas que Sofía no entendía. Perdón por el desorden. Miguel sirvió café en 2 tazas con logos de diferentes empresas de tecnología. «Cuando estoy en modo programación, el orden se va por la ventana. Mi hermano es así cuando estudia para sus exámenes de medicina», comentó Sofía. «Su cuarto parece zona de guerra». «¿Tu hermano estudia medicina? ¡Qué impresionante!». Miguel le pasó la taza de café. «¿Y tú por qué elegiste administración?». Sofía se sentó en la única silla disponible mientras Miguel se acomodaba en el borde del escritorio. «Cuando era niña, siempre ayudaba a mi papá con su pequeño negocio de plomería. Él llevaba todo en cuadernitos de papel y yo soñaba con ayudarle a organizarlo mejor, hacer que creciera». Su voz se suavizó. «Supongo que quería aprender cómo hacer que los pequeños negocios prosperaran». Miguel la observó con admiración. «Eso es hermoso. Mi motivación fue mucho más simple. Me gustaban las computadoras y resultó que era bueno programando». Hablaron durante 20 minutos sobre sus estudios, sobre los desafíos de trabajar y estudiar al mismo tiempo, sobre la Ciudad de México y sus cambios constantes. Miguel tenía un humor ligero y una risa contagiosa que hizo que Sofía se sintiera completamente relajada. Cuando finalmente regresó a su trabajo, Sofía se dio cuenta de que había pasado el día entero entre 2 conversaciones completamente diferentes
con dos hombres completamente diferentes. Alejandro, con su elegancia natural y esa intensidad que hacía que se sintiera como si fuera la única persona en el mundo. Y Miguel, con su calidez espontánea y esa facilidad para hacerla reír. Mientras terminaba de limpiar las oficinas, Sofía se preguntó si era posible que después de 2 años de enfocarse únicamente en el trabajo y los estudios, de repente aparecieran dos hombres interesantes en su vida el mismo día. Lo que no sabía era que al día siguiente, ambos mundos estaban destinados a colisionar de una manera que cambiaría todo. Viernes por la mañana. Sofía llegó a Dulce Amanecer con una sonrisa que no había tenido en mucho tiempo. La conversación con Miguel la noche anterior había sido refrescante y la expectativa de ver a Alejandro de nuevo hacía que sintiera mariposas en el estómago. Doña Carmen la recibió con una mirada cómplice. «Ese joven de ayer dejó muy buena impresión», comentó mientras preparaba la masa para los pasteles del día. «Fernando y yo estuvimos hablando. Se ve que es un hombre serio, trabajador. Doña Carmen, apenas lo conozco», protestó Sofía, pero no pudo evitar sonreír. «Ay, mija, una mujer sabe estas cosas. Los ojos no mienten y ese muchacho te mira como si fueras algo muy especial». A las 9 en punto, la campanilla sonó y Alejandro entró con la misma elegancia del día anterior. Esta vez vestía un traje azul marino que resaltaba sus ojos verdes. Llevaba un ramo pequeño de gerberas amarillas. «Buenos días, Sofía», dijo, acercándose al mostrador. «Estas son para usted, amarillas porque me parecieron tan brillantes como su sonrisa». Sofía sintió que el calor subía por su cuello hasta las mejillas. «Gracias, son hermosas», murmuró tomando las flores. «¿El café de siempre?» «En realidad», Alejandro bajó la voz, «me preguntaba si hoy podríamos tomar el café en otro lugar. Conozco una terraza muy tranquila en Polanco. Si usted quiere, claro». Sofía miró hacia la cocina donde doña Carmen fingía estar ocupada, pero claramente escuchaba cada palabra. «No sé si pueda dejar el trabajo». «Sofía», la voz de doña Carmen resonó desde la cocina. «Ve, Fernando puede cubrir el mostrador 1 hora. Pero nada de peros. Ve y disfruta. Te lo mereces». 30 minutos después, Sofía se encontraba en la terraza del Hotel Four Seasons, sintiendo que había entrado en un mundo completamente diferente. Los meseros vestían de blanco inmaculado, las mesas tenían manteles de lino, y la vista panorámica de la ciudad la dejó sin aliento. «¿Es demasiado?», preguntó Alejandro notando su expresión. «Es impresionante». Sofía observó a las otras personas en la terraza, mujeres con vestidos de diseñador, hombres con relojes que probablemente costaban más que su salario anual. «Me siento un poco fuera de lugar». «Usted es la persona más auténtica aquí», dijo Alejandro con sinceridad. «Créame». Ordenaron café y pasteles franceses que llegaron presentados como pequeñas obras de arte. Mientras conversaban, Sofía comenzó a relajarse. Alejandro tenía la habilidad de hacer que todo pareciera natural, normal. «Cuénteme sobre su familia», pidió él. «Somos 3, mi mamá, mi hermano Javier y yo». Sofía probó un bocado del pastel y casi suspiró de placer. «Javier estudia medicina, está en 4º año. Es muy inteligente, siempre fue el cerebrito de la familia». «¿Y usted qué era?» «La práctica, supongo, la que resuelve problemas, la que mantiene todo funcionando». «Es un don valioso», observó Alejandro. «Su hermano sabe lo que usted sacrifica por él». La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. «No es un sacrificio, es familia». Alejandro asintió, pero Sofía notó algo en su expresión que no supo interpretar. «¿Y usted?», preguntó ella. «¿Tiene familia?» «Mi madre vive en Cuernavaca. Nos vemos los domingos para comer». Alejandro hizo una pausa. «Mi padre falleció hace 5 años». «Lo siento», dijo Sofía automáticamente. Era un buen hombre, pero demandante. Tenía expectativas muy altas para todo el mundo. Había algo en el tono de Alejandro que sugería una historia más compleja, pero Sofía no se atrevió a preguntar más. Estaban terminando el café cuando el teléfono de Alejandro vibró. Frunció el ceño al ver la pantalla. «Perdón, es mi asistente. Debe ser urgente», contestó la llamada. «¿Sí, Mónica? ¿Ahora? Está bien. Estaré ahí en 30 minutos». «¿Problemas?», preguntó Sofía. «Reunión de emergencia con inversionistas japoneses». Alejandro pidió la cuenta con un gesto discreto al mesero.
Lo siento mucho, Sofía. Esto no era parte del plan. No se preocupe, entiendo que el trabajo es importante. El mesero trajo la cuenta en una pequeña charola de plata. Sofía intentó ver el total, pero Alejandro ya había puesto una tarjeta de crédito encima sin mirar la cifra. «Me gustaría verla de nuevo», dijo él mientras firmaba. «Estaría disponible el domingo. Podríamos ir a almorzar, algo más relajado». «Domingo trabajo en las oficinas de Santa Fe», respondió Sofía automáticamente. «¿Los domingos también?» La sorpresa en su voz era genuina. «Los fines de semana pagan tiempo extra», explicó ella. «Y necesito el dinero para los medicamentos de su madre y los gastos de la escuela», terminó él. Por supuesto, había algo en su tono que Sofía no pudo identificar. ¿Comprensión? ¿Lástima? ¿Frustración? «Alejandro», dijo ella suavemente, «usted y yo venimos de mundos muy diferentes». Él la miró directamente a los ojos. «Los mundos pueden cambiar, Sofía». El camino de regreso a la cafetería fue silencioso. Roberto, el chofer de Alejandro, las miró por el espejo retrovisor, pero no hizo comentarios. Cuando llegaron a Dulce Amanecer, Alejandro bajó del auto para despedirse. «Gracias por el café», dijo Sofía. «Y por todo esto. Ha sido como un sueño». «No tiene que ser solo un sueño», respondió él tomando suavemente su mano. «Los sueños a veces se pueden hacer realidad». Cuando Sofía entró a la cafetería, doña Carmen la esperaba con una sonrisa enorme. «¿Y cómo te fue, mija?» «Bien». Sofía tocó las gerberas amarillas que había puesto en un vaso con agua. «Muy bien». Pero algo en su interior la inquietaba. La diferencia entre sus mundos no era solo de dinero, era de expectativas, de posibilidades, de futuros completamente diferentes. Lo que no sabía era que esa misma tarde, esos mundos estaban a punto de chocar de una manera inesperada. Esa misma tarde, Sofía llegó al edificio de Santa Fe con la cabeza todavía en las nubes por la mañana que había pasado con Alejandro. Las gerberas amarillas estaban ahora en su casa, en un jarrón que había sido de su abuela, y cada vez que las veía sonreía sin poder evitarlo. El edificio corporativo estaba más silencioso que de costumbre para un viernes. Sofía tomó el elevador hasta el piso 30, donde esperaba encontrar a Miguel trabajando como siempre. Se había dado cuenta de que disfrutaba sus breves conversaciones. Había algo reconfortante en hablar con alguien que entendía los desafíos de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Pero cuando llegó al piso 30, las oficinas estaban completamente vacías. Una nota pegada en la puerta de la oficina de Miguel explicaba que toda la empresa había salido temprano por una celebración de fin de proyecto. Sofía suspiró y comenzó su rutina de limpieza. Sin la perspectiva de una charla con Miguel, la noche se sentía más larga de lo habitual. Había terminado la mitad del piso cuando escuchó el sonido del elevador abriéndose. «¿Miguel?», gritó, esperando que fuera él regresando por algo que había olvidado. En lugar de la voz familiar del programador, escuchó pasos decididos caminando por el pasillo. Pasos que sonaban demasiado formales para ser de Miguel con sus tenis casuales. Sofía salió de la oficina que estaba limpiando y se dirigió hacia el pasillo principal. Se quedó paralizada. Alejandro Santibáñez caminaba por el corredor, pero no era el mismo hombre relajado que había tomado café con ella esa mañana. Este Alejandro vestía un traje que parecía costar más que todo el guardarropa de Sofía. Caminaba con una autoridad que llenaba el espacio y hablaba por teléfono en un tono que no admitía discusión. «No me interesa que sea fin de semana en Tokio, Yamamoto-san. Los números no cuadran y necesito una explicación ahora», decía en inglés perfecto. «Este proyecto representa demasiado dinero como para aceptar errores de cálculo». Sofía se quedó inmóvil, observando a este hombre que parecía ser una versión completamente diferente de quien había conocido. Alejandro se detuvo frente a una de las oficinas principales del piso, sacó una tarjeta de acceso de su bolsillo y entró como si fuera dueño del lugar, porque, se dio cuenta Sofía con un shock que le cortó la respiración, era dueño del lugar. La oficina a la que había entrado tenía una placa dorada junto a la puerta. Grupo Empresarial Santibáñez, Oficinas Ejecutivas Regionales. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. Durante los últimos 3 años, había estado limpiando las oficinas de la empresa de Alejandro sin saberlo. El hombre que le compraba café y pasteles
en dulce amanecer, que la había llevado al Four Seasons esa mañana, que le había dicho que los mundos podían cambiar. Era el dueño del edificio donde ella trabajaba como empleada de limpieza nocturna. Se acercó lentamente a la oficina, sus pasos amortiguados por la alfombra. A través de la puerta de vidrio, podía ver a Alejandro detrás de un escritorio masivo de caoba, rodeado de pantallas que mostraban números y gráficas que probablemente representaban más dinero del que Sofía podría ver en toda su vida. En ese momento, Alejandro levantó la vista y la vio. La expresión en su rostro cambió instantáneamente. La autoridad se desvaneció, reemplazada por algo que parecía ¿culpa? Colgó el teléfono inmediatamente y se dirigió hacia la puerta. Sofía, comenzó, pero ella ya estaba retrocediendo. ¿Qué es esto?, preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. ¿Quién es usted realmente? Alejandro salió de la oficina, sus manos extendidas en un gesto que pretendía ser tranquilizador. Soy Alejandro Santibáñez. Eso no ha cambiado. Alejandro Santibáñez, dueño de todo esto. Sofía gesticuló hacia las oficinas que la rodeaban. ¿Sabe qué? Llevo 3 años limpiando sus oficinas. 3 años vaciando sus basureros, aspirando sus alfombras, limpiando los cristales de sus ventanas. La comprensión se extendió por el rostro de Alejandro. No sabía qué, que la chica torpe que chocó con usted trabajaba para usted, que mientras usted me compraba café de 200 pesos, yo limpiaba los pisos donde usted camina. Sofía, por favor, déjeme explicar. ¿Explicar qué? Las emociones que había estado conteniendo toda la semana finalmente explotaron. ¿Que todo esto ha sido qué para usted? ¿Un juego? ¿Una curiosidad? ¿Quería ver qué tan fácil era impresionar a la empleada de limpieza? No. La voz de Alejandro se elevó. No es eso para nada. Usted es... ¿Qué? Sofía lo desafió. ¿Su proyecto de caridad? ¿Su buena acción del mes? Alejandro se pasó las manos por el cabello, destruyendo la perfección de su peinado. Es la primera persona en años que me ve como solo un hombre, no como una cuenta bancaria o una oportunidad de negocio. Pero no es solo un hombre, gritó Sofía. Es el dueño de todo esto. Es millonario. Yo ni siquiera sé cuántos ceros hay en su cuenta bancaria. El dinero no es lo que soy. Claro que sí. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía. El dinero es la diferencia entre poder tomarse la mañana libre para desayunar en el Four Seasons y tener que trabajar 7 días a la semana para pagar las medicinas de tu madre. El dinero es la diferencia entre elegir qué estudiar y estudiar lo que puedes pagar. El dinero es la diferencia entre usted y yo. Alejandro dio un paso hacia ella, pero Sofía retrocedió. Por favor, Sofía. No, ella negó con la cabeza. No puedo hacer esto. No puedo pretender que somos iguales cuando claramente no lo somos. Sofía se dirigió hacia el carrito de limpieza que había dejado abandonado en el pasillo. ¿Qué está haciendo?, preguntó Alejandro. Terminando mi trabajo, respondió ella sin mirarlo. Porque al contrario de algunas personas, yo no puedo darme el lujo de no terminar lo que empecé. Trabajó en silencio, mientras Alejandro permanecía de pie en el pasillo, observándola. Cada movimiento de Sofía era deliberado, furioso. Limpiaba como si quisiera borrar no solo la suciedad de las oficinas, sino también las últimas semanas de confusión y esperanza. Cuando terminó, guardó todo el equipo de limpieza y se dirigió hacia el elevador sin decir una palabra. «Sofía», la voz de Alejandro la detuvo cuando las puertas del elevador se abrieron. «Esto no termina así». Ella se volteó para mirarlo por última vez. «Sí, señor Santibáñez, sí termina así». Las puertas del elevador se cerraron, pero a través del cristal, Alejandro pudo ver las lágrimas corriendo por el rostro de Sofía hasta que desapareció de su vista. El fin de semana pasó como una neblina gris para Sofía. No regresó a trabajar el domingo a las oficinas de Santa Fe. En su lugar, llamó fingiendo estar enferma. La mentira le dolió casi tanto como la verdad que había descubierto el viernes. Se quedó en casa con su madre, ayudándole con las tareas domésticas y tratando de fingir que todo estaba normal. Pero Elena Mendoza conocía a su hija demasiado bien. «¿Qué te pasa, mija?», preguntó el domingo por la tarde mientras pelaban papas para la comida. «Desde el viernes andas como alma en pena». «Nada, mamá. Solo estoy cansada».
Elena dejó el cuchillo sobre la mesa y miró directamente a su hija. Sofía, tengo 53 años y he criado a 2 hijos. No me vengas con que nada. Tiene que ver con ese muchacho de las flores. Sofía se sorprendió. Su madre tenía una intuición inquietante. ¿Cómo sabes de las flores? Porque las traes de tu trabajo y andas sonriendo como tonta desde el jueves. Elena sonrió suavemente. Bueno, andabas. Ahora pareces como si te hubieran dado una mala noticia. Sofía suspiró y le contó todo a su madre. El encuentro con Alejandro, los cafés, la salida al Four Seasons y finalmente la revelación en las oficinas. Elena la escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. «Ay, mija», dijo finalmente, «qué complicado. ¿Ves? Hasta tú lo entiendes. Somos de mundos diferentes». «No dije eso». Elena reanudó el pelado de papas. «Dije que era complicado. Las cosas complicadas no son imposibles, solo requieren más trabajo». «Mamá, ¿te mintió sobre quién era?» «Bueno, no exactamente, pero... ¿te trató mal?» «No, pero... ¿te faltó al respeto?» «No». Elena dejó las papas y tomó las manos de su hija entre las suyas. «Mira, Sofía, tu padre era plomero y yo trabajaba limpiando casas cuando nos conocimos. Él podría haber escogido a una de esas muchachas fresas de Polanco que siempre andaban coqueteándole cuando iba a arreglar las tuberías de sus casas, pero me escogió a mí. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque la diferencia no era tanto dinero. El amor no entiende de cuentas bancarias, mija. Entiende de corazones». Sofía quería creer las palabras de su madre, pero la humillación que había sentido en esas oficinas seguía fresca en su memoria. El lunes llegó demasiado pronto. Sofía se dirigió a Dulce Amanecer con el corazón pesado, esperando que Alejandro no apareciera. Doña Carmen la recibió con una mirada preocupada. «¿Por qué esa cara, mija? ¿Pasó algo con el muchacho?» «Prefiero no hablar de eso, doña Carmen». Durante toda la mañana, Sofía se sobresaltaba cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, pero Alejandro no apareció, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Para el jueves, Sofía se había convencido de que él había entendido el mensaje y había decidido dejarla en paz. Fue entonces cuando Miguel apareció en la cafetería. «Sofía, qué bueno encontrarte aquí», dijo con su sonrisa habitual. «¿Cómo estás? No te vi el domingo en la oficina». «Estuve enferma», mintió Sofía automáticamente. «¿Qué te trae por aquí?» «Venía a invitarte a almorzar». Miguel se acomodó en una de las mesas. «Bueno, si tu jefe te deja salir». Doña Carmen, que había estado escuchando desde la barra, se acercó inmediatamente. «Claro que puedes salir. Ve, mija, te hace falta distraerte». Sofía no tuvo más remedio que aceptar. Una hora después, estaban sentados en una fonda tradicional en la colonia Roma, compartiendo tacos al pastor y hablando sobre tecnología y estudios. Miguel tenía la habilidad de hacer que cualquier tema fuera interesante, y Sofía se sorprendió riéndose por primera vez en días. «¿Sabes qué es raro?», comentó Miguel mientras esperaban los postres. «Esta semana ha habido un movimiento extraño en el edificio donde trabajas». «¿Qué tipo de movimiento?». «El dueño de todo el complejo, Alejandro Santibáñez, ha estado apareciendo todos los días. Normalmente solo viene una vez al mes, pero esta semana ha estado ahí desde el lunes». El corazón de Sofía se detuvo por un segundo. «¿En serio?». «Sí, y está de un humor terrible. Mi jefe dice que despidió a 3 ejecutivos esta semana por errores menores. Los empleados están caminando en puntas de pie». Sofía no supo qué decir. ¿Era posible que el mal humor de Alejandro tuviera que ver con su pelea? «¿Tú lo conoces?», preguntó Miguel. «Al señor Santibáñez, digo». «No», mintió Sofía. «Solo de vista». Miguel asintió y cambió de tema, pero Sofía ya no podía concentrarse en la conversación. Su mente estaba en Alejandro, en las oficinas del piso 35, donde ahora sabía que él había estado toda la semana. Cuando Miguel la acompañó de regreso a la cafetería, le propuso algo que la tomó por sorpresa. «Sofía, ¿te gustaría ir al cine el sábado? Hay una película francesa que dicen que está muy buena». Miguel era dulce, divertido y venía de un mundo que Sofía entendía. Era la elección lógica, la segura. No había millones de pesos de diferencia entre ellos. No había empleados que despedir o oficinas que limpiar en medio de la noche. «Me encantaría», respondió,
y por primera vez en días se sintió como si estuviera tomando una decisión sensata. Lo que no sabía era que a 3 cuadras de distancia, en una oficina del piso 35 de un edificio de cristal, Alejandro Santibáñez había estado observando por la ventana y había visto toda la escena, y que esa noche tomaría una decisión que cambiaría todo para siempre. Esa misma noche, Alejandro no pudo concentrarse en ninguno de los reportes que tenía sobre su escritorio. La imagen de Sofía riendo con ese hombre joven se había quedado grabada en su mente como una fotografía que no podía borrar. Roberto lo encontró en la oficina a las 11 de la noche, cuando normalmente ya habría regresado a casa. «Señor Alejandro», dijo el chofer con la familiaridad de años. «¿No piensa irse a casa?» «En un rato, Roberto». Alejandro no levantó la vista de los documentos que había estado mirando sin leer durante las últimas 2 horas. Roberto cerró la puerta tras de sí y se acercó al escritorio. «¿Puedo hablar con franqueza?» Alejandro finalmente lo miró. Roberto había sido chofer de su padre antes que suyo. Había estado presente en cada momento importante de su vida desde que tenía 12 años. «Siempre puedes, Roberto. Estos últimos días está usted imposible. Ha despedido más gente esta semana que en todo el año pasado. Los empleados tienen miedo de hablarle». Alejandro se recostó en su silla. «Los estándares de esta empresa no pueden bajar». «Con todo respeto», lo interrumpió Roberto. «Esto no tiene nada que ver con estándares empresariales. Tiene que ver con esa muchacha de la cafetería». Alejandro lo miró sorprendido. Nunca le había mencionado a Sofía a Roberto. «¿Cómo?» «Señor Alejandro, llevo 20 años trabajando para su familia. Lo conozco desde que era un adolescente y nunca lo había visto comportarse así por una mujer». Roberto se sentó en una de las sillas frente al escritorio, algo que normalmente nunca haría. «Cuénteme qué pasó». Y Alejandro se encontró contándole todo. El encuentro en la calle, las visitas a la cafetería, la salida al Four Seasons y finalmente la confrontación del viernes en esas mismas oficinas. Roberto escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. «¿Y qué va a hacer?», preguntó cuando Alejandro terminó. «¿Qué puedo hacer? Ella tiene razón. Somos de mundos completamente diferentes. ¿Su papá y yo éramos del mismo mundo?». La pregunta tomó a Alejandro desprevenido. «¿Qué quiere decir?». «Su papá heredó todo esto de su abuelo. Yo soy hijo de un campesino de Michoacán que llegó a la ciudad con una mano adelante y otra atrás». Roberto sonrió. «Pero él me trató como familia desde el primer día. Me pagó la escuela para mis hijos, estuvo en mi boda, fue padrino de mi hijo menor. Eso es diferente». «¿Por qué? ¿Porque no había sentimientos románticos de por medio?». Roberto negó con la cabeza. «La diferencia de clases sociales solo es un obstáculo si usted permite que lo sea». «Pero ella me rechazó, Roberto. Me dijo que no podía pretender que éramos iguales. ¿Y usted qué le demostró? ¿Que son iguales? ¿O que usted es mejor que ella?». Alejandro frunció el ceño. «No entiendo». La llevó al Four Seasons, a un lugar donde ella se sintió fuera de lugar. Le pagó cuentas que ella nunca podría pagar. Le demostró exactamente lo diferente que es usted. Roberto se puso de pie. Si realmente quiere conquistar a esa muchacha, tiene que demostrarle que puede existir en su mundo, no solo invitarla al suyo. Alejandro se quedó solo en la oficina, las palabras de Roberto dando vueltas en su cabeza. Tenía razón. Todo lo que había hecho hasta ahora había sido mostrarle a Sofía lo que él podía ofrecerle, no lo que podían construir juntos. A las 2 de la mañana, Alejandro tomó una decisión que habría hecho que su contador tuviera un ataque al corazón. La mañana del viernes, Sofía llegó a Dulce Amanecer con mejores ánimos. Su cita con Miguel había sido agradable y había decidido que era hora de seguir adelante. No podía quedarse atrapada en fantasías sobre un hombre que claramente pertenecía a un mundo diferente, pero cuando llegó a la cafetería, encontró una escena que no esperaba. Alejandro estaba ahí, pero no sentado en una mesa como cliente. Estaba detrás del mostrador, con un delantal que le quedaba ligeramente grande, sirviendo café a una fila de clientes matutinos. Sus mangas estaban arremangadas, su cabello perfectamente peinado estaba ligeramente despeinado por el vapor de la máquina de café y tenía una mancha de leche en la mejilla. «Buenos días», le dijo a una señora mayor mientras le entregaba un café con leche. «¿Gusta un pan dulce para acompañar?». Sofía se quedó paralizada en la entrada. Don Fernando estaba en la cocina.
preparando los pasteles del día como siempre, pero de vez en cuando salía para darle instrucciones a Alejandro sobre cómo usar la máquina de café. «No, no, joven», le decía don Fernando. «La leche tiene que quedar cremosa, no líquida. Así, ¿ve?». Alejandro asentía con paciencia, concentrándose intensamente en cada instrumento como si fuera la negociación más importante de su vida. Doña Carmen fue la primera en notar la llegada de Sofía. «Mija, qué bueno que llegaste. Tu amigo aquí ha estado trabajando desde las 6 de la mañana». «¿Trabajando?». Sofía se acercó lentamente al mostrador. «¿Qué está haciendo?». Alejandro levantó la vista del café que estaba preparando. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido, pero sus ojos brillaban con una determinación que Sofía nunca había visto antes. «Aprendiendo», respondió simplemente. «Don Fernando fue tan amable de enseñarme el negocio». «¿El negocio?». Don Fernando se acercó secándose las manos en el delantal. «Este muchacho vino ayer en la noche cuando estábamos cerrando», explicó. «Dijo que quería comprar la cafetería». El corazón de Sofía se detuvo. «¿Comprarla? Pero no para cerrarla», se apresuró a aclarar Alejandro. «Para convertirme en socio. Don Fernando y doña Carmen siguen siendo los dueños, pero ahora tenemos recursos para expandirnos». Y yo... Hizo una pausa, mirando directamente a Sofía. «Yo quería aprender qué significa trabajar de verdad». Sofía observó la escena que se desarrollaba frente a ella. Alejandro, el millonario que despedía ejecutivos por errores menores, estaba limpiando pacientemente el mostrador mientras una cliente le explicaba exactamente cómo le gustaba su café. «¿Por qué?», preguntó Sofía en voz baja. Alejandro se acercó a ella, quitándose el delantal. «Porque usted tenía razón. No puedo pretender que entiendo su mundo si nunca he vivido en él». Hizo una pausa. «Y porque quería demostrarle que puedo existir aquí tanto como usted podría existir allá». Por primera vez en una semana, Sofía no supo qué decir. Los días siguientes fueron surreales para Sofía. Cada mañana llegaba a dulce amanecer, esperando que todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero ahí estaba Alejandro, aprendiendo a hacer el inventario con don Fernando o perfeccionando su técnica para el arte latte con doña Carmen. Era extraño verlo en ese contexto. Sus trajes habían sido reemplazados por jeans y camisas de algodón. Sus manos, que antes solo conocían teclados y plumas Mont Blanc, ahora tenían pequeñas quemaduras de la máquina de vapor y manchas permanentes de café bajo las uñas. «No entiendo qué está tratando de demostrar», le confió Sofía a su madre el miércoles por la noche. «¿Tú qué crees que está tratando de demostrar?», respondió Elena, como siempre contestando preguntas con preguntas. «No lo sé. Tal vez que puede fingir ser como nosotros, o tal vez que puede aprender a ser como ustedes». Sofía suspiró. Su madre tenía esa molesta habilidad de ir directo al corazón de las cosas. El jueves por la tarde, mientras Sofía estudiaba en una mesa de la cafetería durante su descanso, Miguel apareció inesperadamente. «Sofía, te he estado buscando». Se acercó con una sonrisa, pero su expresión cambió cuando vio a Alejandro detrás del mostrador. «¿Qué hace él aquí?». «Es una larga historia», murmuró Sofía. Miguel observó a Alejandro con curiosidad y algo que parecía reconocimiento creciente. «Espera, ¿él es Alejandro Santibáñez, el dueño del edificio donde trabajo?». «¿Miguel? ¿Qué está haciendo sirviendo café?». Miguel bajó la voz. «Sofía, ¿tú conoces a este hombre?». Antes de que Sofía pudiera responder, Alejandro se acercó a la mesa. Durante los últimos días, había observado las miradas entre Sofía y el joven programador, y había llegado a sus propias conclusiones sobre quién era Miguel. «Buenas tardes», dijo Alejandro extendiendo la mano. «Alejandro Santibáñez». Miguel estrechó la mano automáticamente, pero su confusión era evidente. «Miguel Herrera. Trabajo en uno de sus edificios». «Ah, sí. Innovación Digital. Piso 30. Excelente empresa». Alejandro se volvió hacia Sofía. «¿Es su novio?». La pregunta directa tomó a ambos por sorpresa. «Nosotros», balbuceó Sofía. «Somos amigos», dijo Miguel, pero había una pregunta en su voz. «Sofía, ¿puedo hablar contigo en privado?». Salieron a la banqueta frente a la cafetería. A través del cristal podían ver a Alejandro fingiendo estar ocupado limpiando mesas, pero claramente observándolos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Miguel.
¿Desde cuándo conoces al dueño de Medio Santa Fe? Sofía le contó toda la historia. Miguel la escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de confusión a comprensión y finalmente a algo que parecía tristeza. «Ah», dijo finalmente, «ahora entiendo por qué has estado tan distraída». «Miguel, no, está bien». Él sonrió, pero era una sonrisa triste. «Supongo que siempre supe que yo no era más que el plan B». «Eso no es cierto». «¿No?» Miguel la miró directamente. «Sofía, eres una mujer increíble, inteligente, trabajadora, hermosa. Pero desde que te conozco, siempre has tenido esta mirada como si estuvieras esperando algo más grande, algo que yo nunca podría darte». Sofía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Tú eres un hombre maravilloso, pero no soy él». Miguel señaló hacia la cafetería donde Alejandro seguía fingiendo trabajar. «Y está bien. Él puede darte el mundo, Sofía. Yo solo puedo darte mi mundo». «Tu mundo es suficiente», protestó Sofía, pero incluso ella podía escuchar la falta de convicción en su voz. Miguel le tomó las manos suavemente. «Si fuera suficiente, no estarías aquí parada conmigo mientras él está ahí dentro aprendiendo a hacer café para impresionarte». Se quedaron en silencio por un momento. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Miguel finalmente, «que él está ahí dentro tratando de convertirse en alguien como yo, mientras tú estás aquí afuera deseando ser alguien como él». La observación de Miguel golpeó a Sofía como una bofetada. Tenía razón. Mientras Alejandro se esforzaba por entender su mundo, ella había estado soñando con escapar de él. «¿Qué debo hacer?», preguntó en voz baja. Miguel sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina. «Deja de tener miedo, Sofía. Los dos se están matando tratando de ser algo que no son, cuando lo que realmente necesitan es encontrarse a la mitad del camino». Miguel se acercó y le dio un beso suave en la frente. «Mereces ser feliz. Y por mucho que me duela admitirlo, creo que él puede hacerte feliz de una manera que yo nunca podría». Después de que Miguel se fue, Sofía se quedó parada en la banqueta, observando a Alejandro a través del cristal. Él también la miraba, y en sus ojos verdes podía ver la misma incertidumbre que sentía ella. Era hora de tomar una decisión. Pero antes de que pudiera moverse, su teléfono sonó. Era Javier, su hermano. «Sofía, tienes que venir al hospital ahora mismo». Su voz sonaba tensa. «Es mamá. Tuvo una crisis diabética». El mundo de Sofía se desplomó en ese momento. Corrió hacia la cafetería para tomar su bolso, y Alejandro inmediatamente notó su pánico. «¿Qué pasó?», preguntó. «Mi mamá... el hospital...». Sofía no podía formar frases completas. Alejandro no dudó ni un segundo. Se quitó el delantal, tomó las llaves del auto de Roberto que estaba estacionado afuera y le tendió la mano. «Vamos, te llevo». En ese momento de crisis, Sofía no pensó en diferencias de clase o mundos separados. Solo vio a un hombre ofreciéndole ayuda cuando más lo necesitaba. Tomó su mano y corrieron juntos hacia el auto, sin saber que esa simple decisión cambiaría todo para siempre. El camino al Hospital General de México fue el más largo en la vida de Sofía. Alejandro manejaba con destreza entre el tráfico de la tarde, pero cada semáforo en rojo parecía una eternidad. Sofía no podía dejar de temblar, imaginando lo peor. «Va a estar bien», dijo Alejandro suavemente, poniendo su mano libre sobre la de ella. «Tu madre es una mujer fuerte. No la conoces», murmuró Sofía, pero se aferró a su mano como a un salvavidas. «No necesito conocerla. Te conozco a ti y eres exactamente como ella debe ser. Fuerte, valiente, capaz de cualquier cosa». Llegaron al hospital en tiempo récord. Alejandro encontró estacionamiento mientras Sofía corría hacia urgencias. Cuando él la alcanzó, ya estaba hablando con Javier. «¿Cómo está?», preguntó Alejandro, aunque no había sido presentado formalmente. Javier, un joven de 22 años, que claramente había heredado los mismos ojos expresivos de Sofía, lo miró con curiosidad, pero respondió: «Estable, por ahora, pero necesita quedarse en observación. Los niveles de glucosa llegaron a un punto peligroso». «¿Puedo verla?», preguntó Sofía. «Solo uno de ustedes por ahora. Ve tú, yo ya estuve con ella». Sofía desapareció por el pasillo de urgencias, dejando a Alejandro y Javier solos en la sala de espera. «Tú debes ser Alejandro», dijo Javier después de un momento. «Mi hermana me ha mencionado». «¿Te ha mencionado?». Alejandro sonrió ligeramente. «Espero que haya sido algo bueno».
La verdad no ha mencionado mucho, pero estos últimos días ha estado actuando extraño, y ahora entiendo por qué. Se sentaron en las incómodas sillas de plástico del hospital. «Javier», dijo Alejandro después de un momento, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Sabes cuánto cuestan los medicamentos de tu madre por mes?» Javier lo miró sorprendido por la pregunta directa. «Aproximadamente 8,000 pesos, si compramos los genéricos. ¿Por qué?» «¿Y sabes cuánto sacrifica Sofía para asegurarse de que tu madre los tenga?» La pregunta hizo que Javier bajara la mirada. «Trabajo de mesero los fines de semana para ayudar». «No te estoy juzgando», se apresuró a aclarar Alejandro. «Solo trato de entender. Tu hermana trabaja 14 horas al día, estudia por las noches, y aún así siempre se asegura de que ustedes tengan todo lo que necesitan». «Sí», admitió Javier. Es la mejor persona que conozco». «Entonces entiendes por qué alguien se enamoraría de ella». Javier levantó la vista bruscamente. «¿Estás enamorado de mi hermana?» «Completamente», respondió Alejandro sin vacilación. «Pero ella piensa que somos demasiado diferentes». «¿Y no lo son?» «En muchas formas sí, pero en las que importan. No creo que seamos tan diferentes». Javier estudió a este hombre que había llevado a su hermana al hospital sin dudar, que hablaba de ella como si fuera lo más valioso del mundo. «¿Qué es lo que realmente quieres, Alejandro?» «Quiero la oportunidad de demostrarle que puedo ser parte de su mundo, tanto como ella podría ser parte del mío. Quiero cuidarla como ella cuida a todos los demás. Quiero ser el lugar donde ella pueda descansar». En ese momento Sofía regresó del cuarto de su madre. Sus ojos estaban rojos, pero parecía más tranquila. «Está bien, cansada pero bien. El doctor dice que puede irse a casa mañana si sus niveles se mantienen estables». Alejandro se puso de pie inmediatamente. «¿Necesita algo? ¿Medicamentos, doctores privados?» «No», Sofía negó con la cabeza. «Gracias, pero el hospital tiene todo bajo control». «Sofía, Alejandro, agradezco mucho que me hayas traído aquí, de verdad, pero no necesitas hacer nada más». Había algo final en su tono que hizo que Alejandro se detuviera. «Te llevo a casa», ofreció. «Javier puede llevarme. Tú deberías irte». Alejandro asintió lentamente, entendiendo que había sido despedido. Se despidió de Javier con un apretón de manos y se dirigió hacia la salida. «Espera», la voz de Sofía lo detuvo. Se volteó, esperanzado. «Gracias», dijo ella simplemente, «por todo, por traerme, por estar aquí, por intentar entender». «Sofía». «Pero no puede ser, Alejandro. Esto de hoy solo me lo confirma. Nuestros mundos son demasiado diferentes. Cuando surge una crisis real, tú piensas en doctores privados y yo pienso en si puedo pagar la cuenta del hospital». Alejandro se acercó un paso. «¿Y si pudiéramos cambiar eso?» «No puedes cambiar quién soy. No quiero cambiar quién eres. Quiero que seas exactamente quien eres, conmigo». Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con volver. «No funciona así en la vida real, Alejandro». Esa noche, Alejandro regresó a su penthouse en Polanco, pero no pudo dormir. Se quedó parado en su terraza, observando las luces de la ciudad y pensando en las palabras de Sofía. A las 3 de la mañana, tomó su teléfono y marcó un número. «Roberto, ¿puedes venir a buscarme? Tengo que hacer algo». «¿Ahora, señor?» «Ahora». «Y Roberto, trae el anillo de mi abuela, el anillo de la señora Esperanza. ¿Está seguro?» «Completamente seguro». 1 hora después, Roberto lo dejó en la puerta de Dulce Amanecer. Alejandro tenía las llaves que don Fernando le había dado, y entró en silencio. Pasó la noche preparando algo que nunca antes había hecho, un plan que no involucraba dinero, poder o influencias. Involucraba solo su corazón y una esperanza. Al amanecer, cuando Sofía llegó a abrir la cafetería, encontró todas las luces encendidas. En el centro del local había una mesa con 2 sillas y una sola vela encendida. Alejandro estaba parado junto a ella, pero no vestía sus trajes elegantes. Llevaba los jeans y la camiseta que había estado usando en la cafetería y en sus manos tenía un anillo sencillo de oro blanco con un diamante pequeño, pero perfecto. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía, aunque su corazón ya lo sabía. «Un deseo», respondió Alejandro. «Cierra los ojos y pide un deseo, Sofía». «Alejandro, por favor, solo pide un deseo». Sofía cerró los ojos, sintiendo las lágrimas corriendo por sus mejillas.
Pensó, deseo que el amor sea suficiente. Deseo que dos personas que se aman puedan encontrar la manera de estar juntas sin importar de dónde vengan. Cuando abrió los ojos, Alejandro estaba arrodillado frente a ella. Sofía Mendoza, dijo con la voz quebrada por la emoción. No puedo prometerte que será fácil. No puedo prometerte que siempre entenderé tu mundo o que tú siempre entenderás el mío. Pero puedo prometerte que pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno del amor que me has enseñado que existe. El silencio llenó la cafetería. ¿Me das la oportunidad de construir un mundo nuevo contigo? ¿Un mundo que sea nuestro? Sofía miró el anillo. Miró a este hombre que había aprendido a hacer café solo para estar cerca de ella, que había corrido a su lado en el momento más difícil, que estaba arrodillado ofreciéndole no su dinero o su poder, sino su corazón. Sí, susurró. Sí, quiero construir un mundo contigo. Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo, Sofía se dio cuenta de que los sueños a veces sí se hacen realidad y que el amor, cuando es real, puede construir puentes sobre cualquier abismo. Epílogo. 1 año después. Dulce amanecer, Polanco. El letrero dorado brillaba bajo el sol matutino de la Ciudad de México. La segunda sucursal de Dulce Amanecer había abierto sus puertas hacía 6 meses en una esquina privilegiada de Polanco, pero conservaba el mismo ambiente cálido y familiar de la cafetería original en la Roma Norte. Sofía Mendoza de Santibáñez revisaba los números del mes en su oficina del segundo piso. A sus 25 años, ahora era la directora operativa de Dulce Amanecer, una cadena de cafeterías que ya planeaba su tercera ubicación en Coyoacán. Había terminado su carrera en administración de empresas con mención honorífica, estudiando las noches y fines de semana mientras aprendía el negocio de la hospitalidad al lado de don Fernando y doña Carmen. Su anillo de bodas brilló cuando pasó la página del reporte financiero. Sonrió al ver los números. La empresa no solo era rentable, sino que había creado empleos para 24 personas y se había convertido en un lugar de encuentro para la comunidad. ¿Trabajando en domingo otra vez? Una voz familiar la sobresaltó. Alejandro apareció en la puerta de la oficina con 2 tazas de café y esa sonrisa que todavía hacía que su corazón se acelerara. A pesar de que ahora dirigía las 3 empresas más grandes de hospitalidad en México, los domingos eran sagrados para ellos. Los números de noviembre están increíbles, dijo Sofía, mostrándole la tablet. Don Fernando tenía razón sobre expandirse a Polanco. Don Fernando siempre tiene razón. Alejandro se sentó en el borde del escritorio. Por eso es el mejor socio que he tenido. En el año que había pasado desde su boda, Alejandro había aprendido más sobre negocios reales trabajando con don Fernando que en todos sus años manejando inversiones abstractas. La cafetería le había enseñado algo que nunca había experimentado: la satisfacción de crear algo tangible que mejoraba la vida cotidiana de las personas. ¿Cómo está tu mamá?, preguntó Alejandro. Mucho mejor desde que empezó con el endocrinólogo privado. Sus niveles han estado estables por meses. Sofía tomó su mano. Gracias por insistir con eso. Es familia, respondió él simplemente, usando las mismas palabras que Sofía había usado un año antes. Elena Mendoza vivía ahora en una casa pequeña pero cómoda en la colonia del Valle, que Alejandro había comprado como inversión, pero que convenientemente necesitaba alguien de confianza para cuidarla. Elena no era tonta y sabía exactamente lo que había pasado, pero había aprendido a aceptar la ayuda con la dignidad de quien la recibe por amor, no por caridad. ¿Y Javier?, continuó Alejandro. Acaba de terminar su rotación en cardiología. Dice que el hospital privado donde está haciendo sus prácticas le ha ofrecido quedarse después de graduarse. Javier había aceptado una beca completa para terminar sus estudios de medicina. Beca que casualmente había aparecido después de que Alejandro tuviera una conversación casual con el director de la universidad. El joven había resultado ser tan inteligente como su hermana había dicho, y ahora era uno de los estudiantes más prometedores de su clase. Se quedaron en silencio cómodo, bebiendo café y observando el movimiento de Polanco por la ventana. Era un contraste interesante. La élite de la ciudad pasaba por la banqueta en sus autos de lujo,
mientras dentro de la cafetería, familias de clase media disfrutaban pasteles caseros junto a ejecutivos que habían descubierto que el mejor café de la zona estaba en ese lugar pequeño y acogedor. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Alejandro de repente. Sofía lo miró confundida. Domingo, 25 de noviembre. Hace exactamente un año que choqué contigo en la calle Álvaro Obregón. La sonrisa de Sofía se extendió lentamente por su rostro. ¿En serio has estado llevando la cuenta? Cada día. Alejandro se acercó y la besó suavemente. Cada día, desde que mi vida cambió para siempre. Mi vida también cambió, admitió Sofía, aunque al principio pensé que era para complicarla. ¿Y ahora? Ahora sé que a veces las mejores cosas llegan de la manera más inesperada. Alejandro se puso de pie y le extendió la mano. Ven, quiero enseñarte algo. La llevó escaleras abajo hasta el área principal de la cafetería. El lugar estaba lleno de familias dominicales, niños corriendo entre las mesas, abuelos leyendo periódicos, parejas jóvenes compartiendo pasteles. En una esquina, un grupo de estudiantes universitarios estudiaba con libros esparcidos por toda la mesa. En otra, una mujer mayor enseñaba a su nieta a tejer. ¿Ves esto?, preguntó Alejandro señalando la escena. Esto es lo que construimos juntos. ¿Qué quieres decir? No solo una cafetería exitosa, un lugar, un espacio donde personas de diferentes mundos pueden encontrarse y sentirse como en casa. Sofía observó a su alrededor y se dio cuenta de que tenía razón. Dulce Amanecer se había convertido en algo más que un negocio. Era un puente entre mundos, tal como su matrimonio había sido un puente entre sus vidas anteriores. Miguel apareció por la puerta principal con una mujer joven de cabello rizado que Sofía no conocía. «Sofía, Alejandro». Miguel se acercó con una sonrisa genuina. «Les presento a Ana, mi novia». Ana resultó ser arquitecta, inteligente y divertida, y claramente enamorada de Miguel. Mientras charlaban, Sofía se dio cuenta de que ya no quedaba ni rastro de incomodidad entre Miguel y Alejandro. El tiempo había transformado lo que pudo haber sido una rivalidad en una amistad sincera. «¿Cómo va el proyecto de la aplicación móvil?», preguntó Alejandro. «Excelente. La app de pedidos para Dulce Amanecer estará lista la próxima semana», respondió Miguel. «Y tengo noticias. 3 cadenas de restaurantes más quieren que desarrolle sistemas similares para ellos». «Miguel, eso es fantástico», exclamó Sofía abrazándolo. «Vas a tener tu propia empresa de desarrollo. Gracias a ustedes, en realidad. Este proyecto fue mi primer contrato independiente». Mientras Miguel y Ana se sentaban a disfrutar café y pasteles, Sofía y Alejandro salieron a la pequeña terraza trasera de la cafetería. Era un espacio íntimo con plantas y luces colgantes que Sofía había diseñado como área de descanso para los empleados. «¿Sabes qué estaba pensando?», dijo Sofía recostándose contra el pecho de Alejandro. «¿Qué?». «En todo lo que ha cambiado este año. Mi mamá está sana, Javier va a ser médico, Miguel tiene su propio negocio, don Fernando y doña Carmen pueden jubilarse cómodamente cuando quieran. Y a veces me siento como si fuera demasiada felicidad para una sola persona». Alejandro la abrazó más fuerte. «¿Y a veces tienes miedo de que todo sea un sueño?». Sofía se volteó para mirarlo, sorprendida de que hubiera verbalizado exactamente lo que sentía. «¿Cómo lo supiste?». «Porque yo siento lo mismo», confesó él. «Durante 32 años viví creyendo que tenía todo lo que necesitaba, y entonces apareciste tú, y me di cuenta de que no había estado viviendo, solo existiendo». «¿No te arrepientes?», preguntó Sofía. «Tu vida era mucho más simple antes. Mi vida era vacía antes». Alejandro le levantó la barbilla para que lo mirara directamente. «Sofía, cada día contigo es mejor que el anterior. Cada problema que resolvemos juntos nos hace más fuertes. Cada sueño que construimos lo hace más real». En ese momento, doña Carmen apareció en la terraza. «Perdón por interrumpir, pero acaba de llegar la señora Elena». A través de la puerta de cristal, Sofía pudo ver a su madre entrando a la cafetería con el abrigo azul que le había regalado para su cumpleaños. Elena tenía mejor color en las mejillas y había recuperado el peso que había perdido durante los meses difíciles de su enfermedad. «Será mejor que entremos», dijo Sofía. «Espera». Alejandro la detuvo. «Hay algo que quiero preguntarte». Sofía lo miró curiosa.
Hemos hablado de abrir la tercera sucursal, de expandir el negocio, de todos nuestros planes profesionales. Sí, pero no hemos hablado de expandir nuestra familia. El corazón de Sofía se detuvo por un segundo. Alejandro, ¿crees que estamos listos para el siguiente paso? Sofía sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Durante meses había estado sintiendo el deseo de ser madre, pero había tenido miedo de mencionarlo. Su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo que no estaba segura de si era el momento correcto. ¿Tú crees que estamos listos?, preguntó. Creo que contigo estoy listo para todo, respondió él sin dudar. Sofía se puso de puntitas y lo besó con toda la felicidad que sentía en el pecho. Entonces pidamos ese deseo también, susurró contra sus labios. Ya lo pedí, confesó Alejandro, cada noche durante los últimos 3 meses. Se quedaron abrazados en la terraza, planificando en susurros el futuro que querían construir juntos, mientras el sol de noviembre se filtraba entre las hojas de las plantas que Sofía había sembrado con tanto cuidado. Adentro, la cafetería se llenaba de vida, familias compartiendo historias, amigos celebrando reencuentros, parejas jóvenes soñando con el futuro. Era el tipo de lugar donde los sueños se sentían posibles, donde el amor se servía junto con el café, donde 2 mundos diferentes habían aprendido a convertirse en uno solo. Un año después, Sofía Mendoza de Santibáñez sabía que los cuentos de hadas sí existen, solo que no siempre llegan como uno los imagina, y a veces hay que crear la magia uno mismo, un día a la vez, una decisión valiente tras otra. Pero cuando llegan, cuando finalmente llegan, valen toda la espera del mundo.